Y cuando conocemos de Cristo, a veces pensamos que conocer a Cristo es quitarme cosas y quitarme muchas cosas externas, y el conocimiento cercano a Él lo que me dice es que me trae libertad y me trae bendición. Y a veces la bendición comienza disfrazada para arrancar dentro de mí actitudes, equivocaciones, errores, mentiras, y me hará libre. Pues seguimos con el tema de la semana pasada sobre la autoridad. Y Dios es la suprema autoridad y nos las ha dejado escritas en su palabra. Y todos los hechos de Dios, todas las cosas creadas, todas las leyes físicas tienen que ver con su autoridad. Él lo dijo con la palabra, y su palabra tiene poder. Cantábamos una canción, tuyo es el reino, el poder. Y cuando Dios habla, va el poder. Dijo, se haga la luz, fue y formó todo con la palabra de su poder. Y cuando aprendemos sobre la autoridad, quiero deciros que nuestra alma descansa, nuestro camino se relaja y encima nos va bien porque estamos bajo la autoridad suprema que es Dios. Pero cuando Dios creó los ángeles, hay uno que se rebeló. Y yo quiero invitaros en Isaías 14, 12 al 25. Dice que Lucifer era un ángel, era un querubín protector. Y él de repente se da cuenta que Dios era más que él. No le valió todo lo que él tenía. Y yo cuando leo este material, cada vez que lo leo, porque tengo muchos años de vida cristiana, me lo decía también Nata el otro día, me tengo que empezar como a identificar en tantas cosas. Y entonces nos cuenta en la Biblia en Isaías 14, 12 al 25, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y aquí viene, tú que decías en tu corazón. O sea, él empezó en su corazón, en lo interior, a pensar. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Dice, levantaré mi trono. Ahora, son pensamientos que no se explican así, del todo no se explican así, sino que son pensamientos que dicen, yo puedo ser más. Es un sentimiento como, yo no soy tampoco, yo quiero un poquito más, no dándome cuenta de lo que tengo. Y dice, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Dios es la suprema autoridad. Y Lucifer se convirtió en Satanás porque anheló en su corazón tocar a Dios, que era la autoridad. Y dice la Biblia que cayó del cielo y dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hoy por hoy no ha sido derribado del todo, porque sigue siendo el príncipe de este mundo. Mas, sin embargo, Apocalipsis nos dice que su final será destrucción. Y dice que cuando llegue al infierno, los reyes, los que le creyeron, se burlarán de él. Pero bueno, eso es otro tema que cuando lo leemos nos asustamos. La característica de Lucifer, que se convirtió en Satanás, era la rebeldía. La rebeldía nació en su corazón, en su pensamiento. Empezó a llenarse y a querer subirse y ponerse a la altura
Y de hecho, era una contradicción. La semana pasada vimos que todas las autoridades son puestas por Dios para sujetarnos. Ahora, tenemos que entender que la sujeción es interna, la obediencia es relativa. Yo me tengo que sujetar en mi trabajo, en las leyes de tráfico, en tantas cosas. Si yo voy al supermercado me tengo que sujetar a la fila y a la cajera. O sea, estamos llenos de autoridades delegadas. Me acuerdo cuando volvimos de Venezuela, bueno, Quique, en un año le pusieron tantas multas porque él aprendió a conducir de otra manera en Venezuela, ¿te acuerdas? Y cuando llegó aquí, pero después que le llegaron los recibos y las multas, se volvió a enderezar. Porque, claro, la ley, la autoridad está puesta para enderezarte el corazón. Mas, sin embargo, cuando Dios permite circunstancias en nuestras vidas dolorosas con la autoridad, es para sujetarnos el corazón y ponernos un corazón como el de Jesús. Y por eso cuando Jesús viene a la tierra, la Biblia nos cuenta que Él vino a demostrar la obediencia al Padre. Dios quiere demostrar su autoridad al mundo con la iglesia. Dios quiere que la iglesia se parezca a Él. Y por eso cuando nosotros entendemos que la rebeldía viene de Satanás, a Satanás no le importa que yo tenga dones, que yo cante bien, que predique bien, que enseñe bien, que tenga células, que tenga discípulos, que vaya a Israel, que dé muchas ofrendas, que haga todo bien. A Él le preocupa una persona que sabe sujetarse. Porque cuando una persona se sujeta, la persona entonces es asequible a Dios y Dios puede derramar sobre ella sus planes. Y esa sumisión tiene que estar en el corazón. Ahora, no es que yo me vuelva un robot. No, mi corazón se ajusta al de Dios. Y por eso hay cristianos que tú ves como que Dios hace sus planes con ellos y prosperan. Y ves otro tipo de cristianos que están empujando la puerta con dones, con capacidades, con bendiciones, con ayuda, y no pasa nada porque Dios no está comprometido en bendecir una obra que nace en el corazón de la persona. Porque cuando yo quiero hacer la obra de Dios a mi manera, como a mí me gusta, entonces yo estoy bajo el principio de Satanás. Se oye horrible, ¿verdad? Se oye horrible porque después que estudias el material me arrepiento de esto. Porque todo lo que nace en tu corazón, en la obra de Dios y no en el corazón de Dios. Y de hecho, dice que había una gente liberando y orando en el nombre de Jesús. Dijo, apartaos de mí, porque lo estáis haciendo en nombre del Señor, pero naciendo en vuestro corazón. Y hay buenas intenciones muchas veces. Y vamos a ver casos donde había tantas buenas intenciones, pero no siempre las buenas intenciones son correctas. Y desde el minuto que nacemos, Dios nos pone autoridades. ¿Cuál ha sido el dolor nuestro? Que nuestras autoridades, por ejemplo los padres, no han sido los padres que nosotros hubiésemos escogido. Pero la Biblia dice que desde el minuto que nacemos tenemos autoridades hasta el día que nos vayamos con el Señor. Porque es necesario. Y vamos a ver el caso de Adán y Eva. Adán y Eva estuvieron en el Edén. Y en el Edén Dios les dijo,
no toquéis este árbol, no, le dijo, no comáis este árbol del centro, en Génesis 2. No toques, no, le dijo, no comas. Y cuando la serpiente, que era astuta, le dice, con que Dios te dijo, ¿qué es lo que quiso hacer? Hacer dudar lo que Dios había hecho. El pensamiento era duda de lo que Dios dice en su palabra. Y cuando Eva, porque era más emocional seguramente, Eva estaba sujeta a la autoridad de Adán y Adán estaba sujeto a la autoridad de Dios. Tenía Eva doble autoridad. ¿Por qué será que las mujeres tenemos que tener doble autoridad? No, mira, yo creo que porque tenemos doble capacidad. Yo también pienso. No, tenemos capacidades. Nosotras podemos estar hablando por teléfono, fregando y atendiendo a los hijos. Bueno, no sé, alguna no tendrá, pero generalmente es así. Entonces, muchas veces cuando Dios nos da capacidades, nos da dones, nos da regalos para que crezcamos en la iglesia, que seamos bendecidos, pero no para hacerlo a nuestra manera. Imaginaros que Quique recibe a Cristo conmigo. Bueno, lo llevo a la iglesia y recibe a Cristo. Pero cuando ya recibe a Cristo y nos casamos, él se queda de jefe. Qué injusto, ¿o no? No, humanamente, yo voy a, como estamos entrenando, entonces yo de vez en cuando quiero enseñarlo. Entonces tengo que ayudarlo desde el punto que yo puedo. No porque yo no lo sepa, sino porque Dios nos ha regalado una forma de vivir tranquilamente, bajo su bendición, no la suerte. Así que el que se comió las uvas, quiero decirle que eso no trae bendición. La bendición es aprender a ver la autoridad de Dios. Pablo perseguía a la iglesia y dice la Biblia que él iba por el camino de Damasco porque era un principal, porque era alguien importante, y dice que vino una voz del cielo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice que cuando oyó esa voz, enseguida reconoció que era una autoridad del cielo. Dice que cuando cayó al suelo, le dijo al Señor, ¿qué quieres que haga? Se encontró con la autoridad de Dios. Porque cuando yo me encuentro con la autoridad de Dios, ya a las autoridades delegadas no las veo como la persona, sino que las veo como actuando Dios. Cuando yo soy sumisa a la autoridad, no tengo por qué obedecer todo lo que la autoridad dice. Un padre te dice que es tu autoridad, no busques de Dios, no leas, no ores, salte de eso. Y tú tienes que decir, como dijeron Pablo y Silas, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mi actitud frente a mi padre no puede ser con ira ni con rebeldía, sino con sumisión. ¿Estáis ahí o no? Entonces, cuando yo ajusto mi corazón a la verdad de Dios, yo voy a empezar a ser libre. Dice la Biblia que cuando Pablo se quedó ciego, le dijeron, vete donde Ananías. Ananías era un señor que nunca más se habló de él. Es como si yo te digo, bueno, ponte a hablar con fulano. Y tú dices, ¿fulano? Es que no ha hecho ni los pasos. Pero si yo me he encontrado con la autoridad, esa persona con la que me mandaron a hablar, seguramente me va a explicar o me va a ayudar en lo que yo necesito. Porque Dios bendice su diseño, que es la autoridad. Nunca más se volvió a hablar de Ananías. Entonces, Dios usa su máximo poder es para mantener la autoridad. Hay un error en las iglesias, es estar opinando de cómo son las cosas. ¿Por qué? Porque lo que Dios busca es la unidad.
más que hacerlo bien. Dios no está tan empeñado porque nosotros somos débiles, somos inseguros. ¿Qué más tenemos? No hacemos las cosas bien. No somos perfectos. Mira, cuando tú ves los defectos de la autoridad, de tu jefe, de tus padres, quiero darte la buena noticia que no nos estamos sujetando a la persona, nos estamos sujetando a Dios. Y por lo tanto, Dios es el que se encarga de hacer las cosas. Porque aunque yo las haga muy bien, nunca van a salir perfectas. Pero cuando Dios bendice, y tú dices, ¿cómo puede Dios bendecir a esta persona? ¿No habéis nunca pensado en una persona que es un poco torpe? Y Dios la bendice. Y tú dices, pero yo lo haría hasta mejor. Pero como estamos bajo bendición y no bajo suerte, y es allí donde Dios quiere que su iglesia, aprendamos a dar testimonio de la fe en Jesucristo. Tenemos también el caso de Saúl. Saúl, Dios le dio la victoria, era el rey de Israel. Y Dios le dijo, mata todos los amalecitas. Y cuando él vio que el rey estaba muy bien, que el ganado, las ovejas, todo eso estaban engordadas, dijo, wow, como yo tengo que darle ofrenda al Señor, voy a dejar vivo un poquito. Pensó, razonó y habló. Por eso nosotros tenemos que atajar los pensamientos a la obediencia de Cristo. Porque si tú dejas la loca de la casa, que es en la mente, ir lejos, ya sientes y actúas. Hay gente que viene a buscar consejería y ya viene decidido en lo que va a hacer. Y aunque tú le quieres ayudar, tiene un pensamiento, tiene un razonamiento y ya no puede entrar el pensamiento de Dios. Por eso dice, llevando cautivo, dice, la loca de la casa es el pensamiento. Por eso, ¿qué nos explicaba ahora? Estamos hartos de las fiestas. Porque, mira, yo ayer fui al supermercado y ya estaban los panetones, si comprabas 2 te llevaba, porque ya están hartos, ¿no? Y delante de mí, estaba en el Corte Inglés, y delante de mí estaban unas señoras trabajadoras, a ver si se acaba esto. Llevo 12 horas aquí sentada, o sea, una discutiendo, la otra también, o sea, quejándose de las fiestas, y yo por dentro diciendo, es que estamos todos hartos, desde el 22 comiendo, deseando que el 22, 23, 24, el 25 te tienes que comer los restos, después el 26 los tiras porque ya llevan 3 días, después tienes que volver a hacer otra. Y yo digo, disfrutemos, menos mal que no celebramos. Y así vas deseando que llegue el 6, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a disfrutar el tiempo de familia, más no estar atado a la lloradera del 31, ¿te acuerdas, Nelson? Aquella bebedera hasta el día 4, que se acababa todo lo que habíamos comprado, que te llama el discípulo, que te llama el otro, que te llama el otro, y yo, hasta el 30 de enero. Entonces, es tan importante ir conociendo la verdad y haciéndose libre. Y Dios se va a glorificar en nosotros. No es me arranco del mundo, no. Empiezo a amar a Dios, a respetar su autoridad, a respetar lo que Dios respeta, y entonces nuestros caminos se van a ir arreglando. ¿Se arreglan un día? No. ¿Se arreglan en 2 días? Tampoco. Dice la Biblia que Saúl, en 1 de Samuel 15, 22, primero vamos a ver el 22 primero, como pecado de adivinación. A ver, ese es el segundo, el 23. Porque entonces Saúl
deja lo mejorcito y viene el profeta y le dice, ¿qué has hecho? Ah, no, mira lo que he hecho. Todo esto lo estoy haciendo para el Señor. Todo lo que yo estoy haciendo, criticando al pastor, criticando cómo se ponen las sillas, todo eso para ayudar, para que aprendan. Y dice, como pecado de adivinación es la rebeldía. Si yo soy criticadora, si yo soy murmuradora, si mis pensamientos siempre están pensando mal, es porque yo estoy bajo el principio de Satanás, que es la rebeldía. Y dice la Biblia que eso es adivinación, es como si fuera donde una bruja y me leyera las cartas. Y dice, y como pecado de idolatría, ídolos, es la obstinación. Saúl era obstinado. Yo voy a hacer lo que me parece y luego Dios, como que muchas veces nos encontramos diciéndole a Dios lo que nos gustaría que Él hiciera. ¿Nunca habéis orado de esa manera? Señor, si tú hicieras esto con mi hijo, si tú, Señor, me ayudaras con esto, Señor, si tú. Y yo termino orando diciendo, Señor, qué bien te aconsejé. A ver, ahí te lo dejo para ver cómo lo haces. Señor, tocar el corazón a fulano y tocar el corazón al otro y cambia, Señor, y y yo digo, Señor, qué lista soy. Y después veo cómo Dios bendice a uno que yo digo, ¿de dónde salió este? Qué horrible, ¿de dónde? Entonces, qué bueno sería poder ser para Dios. Ser para Dios. Esas personas con dones, con capacidades o sin capacidades, como sea, pero que Dios pueda usar, porque saben obedecer. Qué difícil es trabajar con gente que está dando opiniones. Porque mira, no es tan importante las opiniones como que la bendición de Dios está allí. Y yo me asusto con gente muy capacitada, porque entre que conoce de Cristo y se da cuenta todo ese camino, y los que son jefes saben que trabajar con alguien que no obedece. Cuando vino Marcos, dijimos, Marcos es ingeniero, pero su mayor valor es que su madre le intentó enseñar a obedecer. Tiene sus tonterías, ¿no? Pero como lo pusieron el pie el primer día, después Dani entra, y Dani ha sido lo más rebelde de esta casa. ¿Quién lo conoció antes? Dani. Bueno, quien lo conoce de cerca hizo todo lo que quiso, pero cuando se dio la vuelta, a la primera le mandas a hacer un disparate y lo hace. ¿Por qué? Porque cuando tú has desobedecido, cuando tú aprendes y te encuentras con la autoridad, tú dices, es mejor obedecer que los sacrificios. Y yo no me asusto de nadie, me asusto de que no quiera obedecer. Ya lo demás lo da el Señor. Y cuando somos de mucho razonamiento y mucho pensamiento, y si tú conocieras a mi padre, no tengo que conocerlo, conocí el mío, porque sí, y punto. Si conocieras a mi jefe, he tenido jefes. Si conociera, porque la rebeldía va dentro, venimos con esa rebeldía. Mas, sin embargo, la trajimos por Adán, pero nos fuimos libres por Jesucristo. No hicimos nada para tenerla, ¿no, Víctor? Tampoco hemos hecho nada para ser salvos. Me encantó. Sí, me gustó mucho. Él de vez en cuando se pone espiritual y suelta cosas buenas. Entonces, me encantó porque dice, ay, sí, Adán pecó y yo también. No, tampoco hice nada para la salvación. Y entonces 1 Samuel 5:22 dice, ahora sí, se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Él. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura a los carneros. Mira, cuando yo obedezco y dejo de murmurar, yo voy a prestar atención. Cuando alguien me dice, es que soy un despistado, y yo digo, este es un rebelde. Porque los que no quieren obedecer no tienen el corazón en la autoridad. En cambio, los que saben obedecer, cuando alguien habla, oyen. Y me encanta saber, ay, que yo no me entero, es que yo no sé qué. Yo digo, ¿no te enteras? No, eres un rebelde. Ay, pero tú eres rebelde. No, sí, porque el que quiere obedecer está a pilas, está dispuesto.
Jesús estaba en el Getsemaní orando y les enseñó a sus discípulos a orar y dijo: líbranos del mal, líbranos del enemigo de Satanás. Dice: líbranos de las tentaciones, de los pecados. Las tentaciones son los pecados, pero cuando dijo líbranos del mal, líbranos que Satanás nos engañe. Nosotros hemos pasado periodos donde hemos tenido que aprender a obedecer, porque obedecer se aprende. Y quien no ha aprendido a obedecer lo sabe. Y quien sabe obedecer sabe que duele. Dice la Biblia que Jesús aprendió a obedecer, porque era algo que él tenía que hacer. Es que no me aguanté, es que no me pude callar, es que no pude. Cuando tú no sabes obedecer, es como un caballo que va suelto. Y por eso al caballo le sujetan la boca, porque las palabras son las primeras que denotan lo que tienes en el corazón. Porque cuando una persona suelta algo es porque ha sentido mucho rato y porque le ha dado al razonamiento. O sea, ya cuando suelta todo, es que no me di cuenta. No te das cuenta porque ya lo tenías en el corazón. Cuando Jesús fue llevado a juicio, él estaba frente al poder religioso y al poder político. Pilato era el político. Y dice que cuando Pilato le preguntó: dime, ¿tú eres el rey de los judíos?, le dijo: tú lo has dicho. Él no contestaba. Pero cuando Ananías, el sumo sacerdote, que ya este es otro, le dijo: te conjuro por el Dios viviente, él contestó. Nosotros, cuando recibimos a Cristo, tenemos que tener claras varias cosas, pero la primera es que eres salvo por gracia. Y la segunda es que si quieres vivir en la vida de Cristo, en la vida del Señor, en la palabra de Dios, tienes que saber, la segunda cosa que hay que aprender: quién es mi autoridad. Y cuando yo no tengo un corazón sujeto, sumiso a Dios, yo voy a ser de los que se quejan. La Biblia nos cuenta que cuando Adán y Eva cayeron, comieron del árbol, entraron en el árbol del bien y del mal. Ese árbol que no podían comer, cuando la serpiente le habló, Eva le dijo: no puedo ni comer ni tocar, porque ya añades, porque no te sirve lo que Dios ha dicho, ya tú añades un poquito para quedar como mejor. ¿Quién sabe añadir? Yo, por ejemplo, soy una máquina. Tú me dices esto y yo tiqui, y el otro día, y el otro día, y el otro día. Entonces, cuando estás añadiendo, ya tu corazón tiene rebeldía. Y el pecado de Satanás fue en el corazón primero, y después se convirtió en un hecho. Y la Biblia nos dice que Dios no tolera el pecado de rebeldía. Y vamos a ver que el pecado de santidad es más fácil de perdonar que la rebeldía. Cuando una persona sabe que la rebeldía viene del infierno y que está bajo Satanás, empieza a reaccionar. Cuando Adán y Eva comenzaron y comieron del árbol, ya dependían de ellos, del bien y del mal. ¿Qué pasa cuando yo dependo del bien y del mal? Lo que cuenta es mi mente. Cuenta mi mente: esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Ya no dependo de Dios. Pero al principio ellos no tenían conciencia de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Estaban en el paraíso, estaban bien, porque Dios les llevaba. Pero nosotros hemos sido engañados con el bien y el mal. Esto está bien, esto está mal, y decido yo. Estoy bajo el principio de la rebeldía. Pero cuando yo me ajusto a lo que dice la palabra de Dios, me irá bien. Si la palabra de Dios dice algo y tú le crees, camina con el Señor para que veas que te irá bien. Pero si yo lo hago a mi manera, porque yo vengo de Río Sucio, porque yo vengo de un pueblo donde se usa esto, si yo vengo de ese pensamiento, nunca la palabra de Dios va a funcionar. Hay gente que me dice: mira, yo voy a empezar con el 5% en el diezmo. Digo: empieza con lo que quieras. Y nunca llega al 10.
porque está bajo otro principio. Bueno, si tú conocieras a mi madre, es una loca. Muy seguro que sí. Pero la Biblia dice, hónrala. Si tú vas con el patrón de tu iglesia, porque es lo que Dios quiere, no pasa nada. Porque es más importante estar en sumisión, en obediencia. Y por eso a veces las iglesias nos confundimos, porque queremos hacer cosas para agradar y nos confundimos porque queremos animar. Hubo épocas donde nos quedamos hasta las 6 de la mañana para entretener a quién. ¿Os acordáis? Hacíamos de todo para entretener. Cada uno se tiene que entretener solo y en su casa. ¿Por qué? Porque es el corazón el que tiene que entregarse al Señor. ¿O no saben nuestros pequeños hacer de todo? No, sí, saben todo. Nadie les enseñó. Las acciones no deben ser gobernadas por el bien y el mal. Entonces, debemos, como iglesia, recuperar la unidad. No es tan importante muchas cosas, sino vivir armoniosamente. La iglesia es la cabeza, las autoridades son los pastores, los líderes, y el que está en un puesto es esa autoridad en ese puesto. Ahora, ¿hay autoridades malas? Sí, y por eso debemos estar sujetos a Dios y la obediencia es relativa. Pero la crítica, la murmuración, la queja, el disgusto interno va en contra de Dios. Noé, en el Antiguo Testamento, dice que Dios le dijo que hiciera un arca, él obedeció a Dios, sabemos la historia. Tuvo 3 hijos, cuando terminó de llover, Noé se emborrachó, para los que no saben. Y dice la Biblia que el hijo Can descubrió, criticó a su padre, porque se había emborrachado. ¿El padre lo hizo mal? Sí, pero el hijo no tapó. Dice la Biblia que cuando se despertó de la borrachera Noé, le dijo, y empezó a profetizar, le dijo, serás esclavo de tus hermanos. Y Sem y Jafé taparon a su padre, vinieron de espalda y taparon su desnudez. Y dice, y tú, Sem, vendrá el Señor de ti. Estoy resumiendo. Y tú, Jafé, llevarás la palabra de Dios. Hasta el sol de hoy parece que los misioneros vienen de Jafé. Dice la historia y lo que he estado mirando. También está el caso de David. Dice que David, Dios le dijo, tú vas a ser el rey de Israel. Pero cuando se lo dijo, había otro rey delante, que era Saúl, el que sacrificó los animales de Agag a los amalecitas. Y esos amalecitas, dice la Biblia, que fueron uno de ellos el que mató a Saúl años después. Dios le había dicho, elimínalos. Pero David empezó a ser perseguido por Saúl. Y David, sabemos por la Biblia, que un día le cortó un trocito de la capa, porque se encontraron en una cueva. Y le dicen sus compañeros del ejército, Dios te lo ha puesto en la mano, dale. ¿Qué más fácil? Te está persiguiendo, te quiere matar, te está hundiendo. Dios te ha dado una palabra, es tu momento, David, dale. Dice que David, después que le cortó el trocito, no tocaré yo al ungido de Jehová, porque era autoridad. Cuando el Señor lo quite, me pondrán a mí. Ahora, ¿por qué Dios permite tener malas autoridades? ¿Por qué Dios permite? Porque todos tenemos que decidir por voluntad propia sujetarnos. Tú tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón porque quieres. Tú tienes que decidir sujetarte a la autoridad. Tú tienes que decidir. Cuando tú tienes muchos conflictos en tu trabajo, en tu mundo, en tus amigos, examina si es un problema de autoridad. Dice la Biblia que en otro momento, en Gedi, que hemos ido muchos a Israel, otra vez se lo ponen en bandeja. Y dice otra vez David,
que lo quite el que lo puso. Porque tenemos que ser probados en nuestra forma de demostrar la autoridad. Primera de Pedro 2:12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Yo tengo que, mis buenas obras es pensar bien, pensar como Dios piensa. ¿Qué es mejor? ¿Pensar como Dios o pensar de la manera que se lleva? Por eso el Facebook, la mitad es mentira y la otra mitad también. Yo cuando veo lo bien que se lo pasa a la gente, digo, pero si yo te conozco. Entonces, bueno, me voy a las noticias, que son más de verdad, aunque son horribles. Mataron, tal, el avión, no sé qué. Yo digo, no sé por dónde meterme. Voy a Sprint y digo, nadie tiene ese cuerpo, me quito de Sprint. Entonces voy ahí como diciendo, ¿por dónde? Entonces me convenzo de que Quique tiene razón. Está viendo los animales, la fauna, digo, y no está sufriendo. Porque nuestra intención siempre es querer ser felices. Y quiero decirte que el Señor cumplirá su propósito en aquellos que le buscan de verdad. Dios tiene un propósito y Dios quiere darlo. Mira, yo le dije a mi padre, yo quiero ser profesora. Y me dijo, no, hija, tú no puedes porque tienes la voz ronca. Yo quiero enseñar. Dice, no, tú eres buena economista, tú tienes que estudiar económicas. Y yo le creí. Y yo terminé siendo profesora, ¿o no? Terminé ahí dando cursos de formación a pastores, a líderes, porque yo tenía ahí ese anhelo, porque Dios te llevará, aunque tú hayas estudiado otra cosa, Dios te va a llevar con el propósito de Él en su tiempo. Y Dios es muy especial y muy bueno. Ahora, cuando tú oyes, ¡ay, la autoridad! Porque como estamos engañados con el principio satánico, creemos que es mala. La autoridad es tan buena que te protege, te ayuda. Pero cuando yo estoy bajo el régimen o la influencia satánica del yo, pues ahí yo vivo en contradicciones continuas. La rebeldía viene desde la caída. La rebeldía viene de un corazón herido. Cuando te han herido, la rebeldía se quita con la fe en la obra de Cristo. Dice la Biblia que Moisés era un hombre manso, y él se le mostraba cara a cara. Porque cuando alguien está bajo autoridad, Dios le empieza a dar cosas. No hagas esto, haz esto, y tú dices, está loco. Y pasados los años, te das cuenta, no está tan loco. Porque Dios está ayudando, dando información. Y resulta que una vez Moisés se casó con una mujer etíope. Y Aarón y María, que eran los segundos, que eran profetas también, se molestaron con Moisés. Y mira, ellos han debido molestar con Moisés porque no debió casarse con esa señora. Pero tocaron el manto de santidad. ¿Tú te crees, Moisés, que solo Dios habla por ti? Por nosotros también ha hablado. Métete con Él, pero no te metas con lo que Él es en Dios. Porque cuando estemos ahí disgustados, sacamos de la manga todo, ¿no? Y tú que vas a la iglesia, y tú que eres cristiano, y entonces ya mezclamos todo. Sí, métete con que se casó con una mujer que no correspondía, pero no toques lo que Dios le dio. Y dice que María estuvo, la hermana de Moisés, que era la segunda, él y Aarón, estuvo con lepra 7 días, porque cuando yo estoy en rebeldía, se para el campamento, tuvo lepra, estuvo avergonzada, y cuando Aarón se dio cuenta, le dijo, ora por ella, ya puso la autoridad otra vez, para que el Señor la sane. Vivir fuera de la autoridad de Dios es ir dándose golpes para todos los sitios. Cuando David adulteró, vino el profeta, se arrepintió
y siguió siendo el rey. Pero cuando Saúl hizo una tontería, desobedeció, solamente mató, dejó vivos 4 cositas. Y a Dios le pareció más grave, porque el reino de Dios dice que Jesucristo, siendo Dios, 2 Corintios 10:6, y estando prontos para castigar toda desobediencia, Jesucristo era el Hijo de Dios. Dice que vino a la tierra y aprendió a obedecer. Por lo tanto, Dios le coronó como Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús tuvo la crisis, si se puede pasar de mí esta copa, pero cuando se enteró que la copa era la crucifixión, pues dijo, venga, es lo mismo, tengo que obedecer. Pero Cristo no fue a la cruz, Cristo obedeció el plan de Dios por el derramamiento de la sangre. Después que derramó su sangre, entendió que era lo mismo la copa y la crucifixión. Nosotros tenemos que bajar el reino de Satanás en nuestras vidas, y se oye horrible, pero si yo no estoy bajo el entendimiento de la revelación, la luz de la revelación, dice la Biblia que nosotros tenemos que identificarnos, encontrarnos con la autoridad de Dios. Cuando tú te encuentras con la autoridad de Dios, ya lo demás es fácil. Pero si yo no me he encontrado con la autoridad de Dios, yo voy a ser una persona contradictoria en todo. Y hay gente horrible y hay gente fácil. Y no estoy hablando de gente inteligente, porque si yo soy un canal, un vaso, dice la Biblia, de barro, ¿qué más da un vaso que otro? Nos han puesto la misma categoría, pero el corazón debe ser entregado. Amén. Oramos. Cuando cantamos esta canción, tuyo es el reino, es Dios, el poder es la autoridad. Dios nos dio a nosotros, la iglesia, esa función en la tierra. Por eso cuando una persona se viene de otra iglesia, no está mal si el Señor la trae. Cuando yo hago algo para Dios, en el plan de Dios, no está mal. Pero cuando yo hago algo muy bueno, sin contar con el Espíritu Santo, pues lo que nace en el yo no tiene por qué bendecirlo Dios. Lo que nace en el corazón de Dios es bendecido por Dios. Papá, gracias por esta mañana. Padre, gracias porque tú traes luz a tu revelación. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Señor, no importa cuánto me sacrifico, cuánto sufro, cuánto doy, no importa. Eso es producto de. Hoy te queremos decir que nos perdones. Tantas veces, Señor, nuestras decisiones nacen en el árbol del bien y el mal, en el conocimiento mío. Yo vengo de una historia, ni buena ni mala, vengo de heridas y he actuado en el árbol del bien y del mal. Pero yo quiero, Señor, empezar a actuar por la revelación que hay en tu palabra. Que tú traigas luz a nuestra mente para dejar de razonar que si esto sí, que si esto no, para dejar de pensar equivocadamente. Y Señor, líbranos del mal, de las palabras que salen de nuestra boca, que vienen infectadas del infierno. Nos preocupamos tanto por lo externo, nos preocupamos por quedar bien, por aparentar ser religiosos, buenos cristianos, buena gente, y estamos bajo el principio de Satanás. Señor, que mi despiste sea centrado, que yo tenga temor de ti. Señor, porque tú a tus hijos amas, cuidas, bendices y proteges. Y yo te invito a que pruebes con el Señor y le digas: he sido un rebelde, he sido una persona que he hecho lo que me parece, he criticado, he pensado, he actuado, pero hoy quiero parecerme al reino de Cristo. Quiero parecerme a ti, Señor. Quiero ser como Pablo,
iba en el camino a Damasco matando cristianos, pero se encontró contigo y dijo: ¿qué tengo que hacer? Quiero ser como Moisés, que sus hermanos, que los que estaban cerca de él, lo criticaron, lo hundieron, y él no habló, no dijo nada. Quiero ser como Cristo, que vino siendo Dios a hacer tu voluntad. Lo dijo claramente: si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Señor, ayúdanos, endereza nuestro corazón, quítanos la queja, la murmuración, que si estudiamos la Biblia entendemos que el pueblo de Israel podía haber cruzado en 40 días a la tierra prometida, y por su rebeldía tardaron 40 años, y en vez de quebrantarse se quejaran contra Moisés y seguían dando vuelta. Y fue tan triste que dice la Biblia que no entraron, porque tú no ibas a dejar que disfrutaran, que dirigieran una nueva tierra a los rebeldes, sino que dejaste a Josué y a Caleb, que eran hombres que veían por ti y actuaban contigo. Señor, nadie me desecha. ¿No será que estoy dando cosas contra el aguijón? ¿No será que estoy luchando contra ti? Y no soporto las autoridades, no soporto la gente, y estoy intentando buscar mi propio reino. Límpianos, oh Dios, de la rebeldía. Perdónanos, y que se haga tu voluntad, Señor. Así como se hace en el cielo, en esta iglesia, en esta casa.